significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, bienvenidos al Sábado del Libro Virtual. Esta mañana estaremos presentando el título Encicloferia, las manos vacías, de Luis Rogelio Nogueras. Nos acompaña en esta presentación Neida Izquierdo, Premio Nacional de Edición, a la que le damos las gracias por estar con nosotros acá en este Sábado del Libro Virtual. Neida, vamos a comentarles al público lector acerca de todo el proceso editorial de Encicloferia, cómo fue el proceso de conformación, teniendo en cuenta que era un libro inédito y un libro inconcluso, aunque según Rinaldo Acosta, editor del libro, ya tenía más de 400 páginas escritas. Además, podemos comentarle también al público lector que se quiere acercar a las páginas de Encicloferia acerca de la temática, qué se van a encontrar dentro de Encicloferia. Bueno, muchísimas gracias a Letras Cubanas por invitarme a este Sábado del Libro dedicado a Luis Rogelio Nogueras y su novela inédita Encicloferia. Bueno, en esta novela se empezó a escribir quizás a finales de los 70 y ya a principios de los 80. Es que Luis Rogelio comienza a escribir esta novela. Él después cambia mucho, lee El Finnegan Wake de James Joyce y cambia la novela por completo. Empieza a lo que tenía escrito a irlo cambiando. Recuerden que en esas décadas no existía la computadora, los escritores no escribían en computadora, sino que escribían en máquinas de escribir, en cuartillas de 30 líneas con 60 golpes de máquina. Y ahí entonces él fue editando, puesto que él era editor también, y iba tachando, escribiendo y reescribiendo esa novela. Claro, era una novela muy voluminosa. Él ya se enferma en el año 84, fallece en el 85, y como que no le da tiempo a concluir completamente la novela. Pero él tenía siempre por costumbre hacer sinopsis por capítulos, lo que iba pasando por capítulos, por partes. Esta novela está dividida en partes, en otoñales, le llama él a muchas de las partes de la novela. Y entonces, pero de todas maneras él hizo su sinopsis y ya uno sabe cómo va a concluir la novela, que casi que está concluida por él mismo. Es una novela policíaca, que es lo que él acostumbró a escribir después de la poesía. Para él la poesía era lo primero. O sea, cuando en una entrevista Orlando Castellanos le pregunta, bueno, tú que escribes guiones de cine, ensayos, novelas, poesía, no, me quedaría con la poesía. Así es que, pero él incursiona en la novela policíaca. Esta es una novela policíaca un poco diferente quizás a otras novelas de muchos autores cubanos también y de él mismo, de muchas novelas policíacas, puesto que él es diferente en cuanto al lenguaje utilizado en la novela, una aventura también, es un poco una novela de aventura, puesto que el personaje principal, que es un piloto, recorre toda Europa huyendo a quienes los persiguen como si él fuera un agente cubano. Ese es como el tema principal, pero hay muchos temas colindantes a la novela que son historias completas que tienes ahí para ver qué pasa en Noruega, en Suecia, en Alemania, en todos esos países, cómo llega esa persona a Estados Unidos, toda la travesía que tiene que pasar desde España, que es donde empieza su escape de los que lo persiguen. Y
me parece, pues, bueno, que es muy interesante. Tiene muchas cosas de los años, mucho lenguaje de los años 40, 50, de aquí de Cuba. Él hace alusión a anuncios que había, hace alusión a películas, a novelas. Hay algo, en un momento que piensa, está uno de los personajes pensando en el lager, que en Cuba a la cerveza se le dice lager también, y entonces después él empieza a ir de Lager, Lagarto, Lagerlof, va a Selma Lagerlof, a la balada de Costa Kelvin, y son cosas como que el lector debe saber. Hay anuncios de la Glostora, que el mismo Rinaldo me pregunta, Neida, ¿qué era la Glostora? Yo digo, bueno, era una especie de, una brillantina que existía en los años 40, 50, que se vendía mucho aquí en Cuba. Y bueno, ya desapareció también como marca, ya creo que ni en el mundo entero existe esa marca. Entonces hay muchas cosas así, mucho juego con el lenguaje, es algo extraordinario lo que él hace con eso. Inclusive hay muchas notas al pie de página que juega con el lenguaje, con citas que hace en alemán, en griego, y que no son, también está jugando con esos idiomas, con el inglés, todo. En un momento determinado, bueno, vamos a arreglarlo. No, vamos a dejarlo así. Porque es un juego que tiene el autor, un juego con el idioma, con las palabras, con el significado y el significante de cada palabra. Yo creo que es como su obra cumbre que la salud no le permitió terminar, pero que el que la lea no pierde nada, está todo el hilo de la novela, va entendiendo todo lo que va pasando. El final, bueno, es un final bien, ahí está bien escrito también. En un momento determinado, los amigos le piden que en la novela, y él dice, no, la tengo que terminar, y Eduardo Vera se la pide para publicarla, y entonces también los amigos le dicen, bueno, entre todos la vamos a terminar, pero bueno, eso fue como un chiste, pero no una cosa real para terminar la novela. El lector puede entender perfectamente el final de la novela. Yo quisiera leer ahí un pedacito aquí, si me lo permiten, sí, cómo no, de leer sobre este lenguaje que tiene esta novela, para que más o menos, está escrito en el prólogo, no el prólogo, sino la introducción, escrita por Rinaldo y por mí, y entonces, bueno, pues nada. Dice, la novela de Wishy es compleja y densa en significados. Es un libro que, como otros ejemplos del posmodernismo literario de la década de los 80, como El nombre de la rosa, recurre a la doble codificación en su escritura. Por un lado, se sirve de las convenciones de la novela de género, de espionaje específicamente, pero por otro, contiene una elevada cantidad de referencias intertextuales cultas que la acercan a la alta literatura que provienen de ella directamente. Este principio creativo está planteado ya desde el mismo comienzo, que no por gusto es la parte más difícil de leer de la novela. Con esa representación a nivel del lenguaje, del estado de duermevela y el paso del sueño a la vigilia. En esto se nota la influencia de James Joyce, al cual se rinde homenaje en muchas ocasiones a lo largo del libro. El ciego de Dub, el desdentado de Dublín. La novela despliega una gran complejidad en el uso del lenguaje, que incluye la deformación del español y constantes juegos de palabras, donde se destacan sobre todo lo paranomasia, el calambur y las palabras post-manteau, a las cuales el autor apela sistemáticamente a lo largo de todo el libro.
Otro principio constructivo básico es la intertextualidad, ya aludida. Hay constantes remisiones a otros textos a lo largo del libro e incluso el esquema básico de la trama es una variación de las obras de tipo Nordbesch de 1959 de Alfred Hitchcock, la cual a la vez es mencionada explícitamente por el autor a fin de que se entienda que es un homenaje deliberado. Estas son las cosas que más o menos se van a encontrar en el libro. Es un homenaje también a otros personajes de cine, sobre todo porque Wishy era un cinéfilo por excelencia, y él con esto pues también quiere rendir homenaje a los cineastas, a las obras de cine, Shirley MacLaine y otros actores de cine. Qué bueno. Yo solo me queda invitarlos a que se acerquen al libro, que compren el libro, que lo lean, y el Instituto Cubano del Libro y la editorial Letras Cubanas lo quieren invitar al sábado del libro presencial, que se estará desarrollando el sábado a las 11 de la mañana en la calle de Madera. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.